Vamos ahora a estudiar cómo hallar las derivadas implícitas. Para las derivadas implícitas hay dos casos. El primero, que me digan que derive con respecto a x. Cuando haga eso hay que tomar muy en cuenta que el momento que yo derive la variable y de manera normal, al final debo multiplicar por y'. Y contrariamente, en el caso 2, me van a pedir que derive con respecto a y. Eso quiere decir que donde yo derive la letra x, debo multiplicar por x'. Vamos a hacer ambos casos para la misma función. Entonces, en este de aquí tenemos la derivada de una multiplicación. ¿Cuál es el concepto para la derivada de una multiplicación? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Más, y acá también tengo otra multiplicación. ¿Cuál es el concepto? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y todo esto me queda igual a 0. Perfecto. Entonces, en este punto vamos a ir derivando parte por parte para que se entiendan nuestras reglas. Entonces tendríamos x al cuadrado que multiplica. Vamos a derivar y, mucho ojo, como estamos derivando con respecto a x, el momento que derivemos y, vamos a multiplicar por y'. Mucho ojo con esto. Entonces, la derivada de y es 1, pero como derivé y, multiplico por y'. Más y que multiplica la derivada de x al cuadrado, pues es 2x. Más x al cubo, que multiplica a la derivada de y al cubo. La derivada de y al cubo de manera normal sería, baja el 3 y el y me queda elevado al cuadrado. Pero como derivé y, debo multiplicar por y'. Ahora, en el término de acá me quedaría y al cubo por la derivada de x al cubo, que bueno, eso es 3x al cuadrado. Todo eso igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos dejar el y' en un lado de la ecuación para poder despejarle. Cuando derivamos con respecto a x, mucho ojo, debemos despejar el y'. Entonces vamos a dejar solo a estos dos términos que tienen y' en este lado de la ecuación, quedándome entonces x al cuadrado y', y este término de acá que he hecho la multiplicación quedaría más 3x cubo y cuadrado por y' sería igual. Y los otros dos términos que no contienen al y', vamos a mandarle al otro lado de la igualdad. Entonces 2x por y, 2xy, pero como se van al otro lado, pasan con el signo cambiado. 3x cuadrado por y cubo, pues 3x cuadrado y cubo, pero como pasan al otro lado, 3x cuadrado y al cubo. Finalmente, utilizamos el artificio del factor común para poder dejarle a la y' solita, teniendo entonces x al cuadrado más 3x al cubo y cuadrado. Y del otro lado, pues, lo que nos quede. Listo. Finalmente, en el último paso, debemos dejar despejado y'. Y en este caso, como todo este término me está multiplicando, va a pasar a dividir, quedándome entonces la respuesta de esta derivada implícita con respecto a x de la siguiente manera: el numerador sobre todo este término en el denominador. Listo. Recordemos que y' es lo mismo que dy con respecto a dx, y a esto se le conoce como derivar con respecto a x. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ya no vamos a derivar con respecto a x, sino con respecto a y. Para eso, recordemos, donde yo derive la letra x, multiplico por x', y de hecho es lo que después debemos despejar. Entonces, vamos a derivar utilizando de igual manera los conceptos de la multiplicación. Sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, como hicimos al inicio, más, esto también es una multiplicación, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y esto es igual a 0 porque la derivada de 0 es 0. Vamos entonces derivando. La derivada de y me queda 1. ¿Listo? Aquí ya no multiplico por y', mucho ojo, ahorita ya estoy derivando pero con respecto a y. Más y que multiplica a la derivada de x al cuadrado.
esa derivada es 2x por regla, ¿verdad? Pero acabo de derivar una letra x. ¿Qué pasaba entonces? Debo multiplicar por x prima. Vamos a la parte de acá, más x al cubo por la derivada de y al cubo bajo el exponente y y me queda al cuadrado. ¿Listo? Y finalmente tengo más y al cubo por x al cubo, la derivada de eso. Entonces, como estoy derivando x al cubo y me queda 3x al cuadrado, el momento que derivé una x debo multiplicar por x prima. Mucho ojo con esto. Y esto es igual a 0. En el caso de derivar con respecto a y, debemos ahora despejar la x prima, dejando de este lado a todos los términos que la contengan, que en este caso serían estos dos, quedándome 2xy por x prima, y acá tenemos más 3x cuadrado y cubo por x prima. ¿Listo? Del otro lado, o al otro lado, vamos a pasar a todos los términos que no contienen al x prima. En este caso, el x al cuadrado, que como está positivo, va a pasar negativo. Y también el 3x cubo y cuadrado, que pasa negativo. Finalmente, volvemos a utilizar el factor común para poder despejar el x', quedándome multiplicado por 2xy más 3x al cuadrado y al cubo. Y todo esto igual a todos los términos que estaban acá. Finalmente, ya que tengo el x' solito, esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me quedaría en el numerador menos x al cuadrado menos 3x al cubo, en este caso y cuadrado, sobre todo este término, 2xy más 3x cuadrado y cubo. Recordemos que x' es lo mismo que dx sobre dy. Eso quiere decir derivar con respecto a y. Y como podemos ver en esta función, no es lo mismo derivar con respecto a una variable que con respecto a la otra. Y en este momento ya tenemos las derivadas implícitas. So